Bienvenidos a nuestra escuela dominical de esta semana. Les invitamos a tomar su Biblia y acompañarnos en este tiempo y a tomar nota de lo que les llame la atención. ¿Estamos listos? Mateo 20 del 25 al 28. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Señor, te damos benditas gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de poder estar acá. Gracias, Señor, por poner en nuestro corazón el deseo, Señor, pero también el hecho de poder decidir quedarnos acá y seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, que este sea un tiempo, Padre Celestial, en cual la exhortación de tu palabra, Señor, cambia, Señor, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, Señor, nuestra forma de sentir, Dios, y también nuestra forma de servir dentro de la congregación. Que sea un momento, Señor, en el cual, Señor, sea ameno escuchar y aprender de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias. Amén. Amén. Quise comenzar con esta introducción en relación al tema del servicio, y es que en definitiva los que estamos aquí hoy reunidos sabemos que tenemos un servicio dentro de la iglesia. Posiblemente a veces el servicio no meramente deba de ser dar escuela dominical, estar como servidor, estar dentro del ministerio de alabanza o en algunos otros ministerios que Dios nos haya llamado, sino también el servicio es parte de la forma de ser cristiano. Porque puede ser dentro de la iglesia que nosotros podamos servir, como también afuera. ¿Y qué es lo más importante? Las dos cosas son importantes, importantísimas. ¿Por qué? Porque allá afuera necesitamos servir y servir a las personas, tanto los hermanos como aquellos que no conocen de Dios. Dios nos ha llamado a ser servidores, y así que si dentro del reino queremos ser grandes, dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que aprender a servir. ¿Por qué la introducción? Porque la clase de hoy se llama exhortaciones útiles y nos vamos a enfocar en 1 de Pedro 5:10. Para los que podamos darle la lectura, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Para los que estuvieron el domingo pasado, veo algunos rostros de los que nos acompañaron el domingo pasado, más hermana Beli y hermana Titi. Algo que se nos venga de la escuela dominical de la semana pasada, una palabra. Ahí se acuerdan que eran 3. ¿Alguien que nos haya acompañado? Partícipes del sufrimiento. Exacto. Y hablábamos en relación, y acá vengo a acotación de lo que cuando yo di la introducción a la escuela dominical, si se recuerdan, eran diferente el título, que éramos partícipes del sufrimiento, a este que es la exhortaciones útiles. Y es que me sorprendí yo también cuando vi, pero a veces en público decir, miren, no, a eso quítenlo, o sea, es un poco, entonces tratamos de generar esa empatía, pero la clase de hoy es exhortaciones útiles. Pero para los que no nos pudieron acompañar el domingo pasado, como hermana Alicia decía, por el tema de los bloqueos, que no pudieron traerla, hablábamos de que nosotros dentro de la congregación habían 3 características que en algún momento como cristianos padecíamos, y era la persecución, el rechazo de la familia
Y el rechazo de las amistades. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a ser cristiano o empezar a andar en la vida cristiana, hay muchas personas que lo conocieron a uno, que bailaba, que tomaba, que hablaba malas palabras, que chismeaba, que esto y que lo otro. Y ahora vienen a decir que ahora ya no lo haces. Pues claro, ya no lo hago. Voy en ese proceso. Y hablábamos que muchas veces nosotros somos señalados incluso por la propia familia cuando en nosotros empieza a haber un cambio y empezamos a decir, no, mira, eso sí, para mí ya no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podíamos enfrentar esto? Y hablábamos de 3 cuestiones muy importantes, que era la oración. Y hermano José Luis nos decía que la oración daba una fortaleza y daba una guianza. Hablábamos de amor al prójimo. ¿Cómo nosotros podemos no enojarnos y no tener enemistad con aquellos que nos señalan y nos critican por estar en el Evangelio? Y hablábamos del amor, que nosotros no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro prójimo, porque entonces nos volveríamos, ¿qué? Mentirosos. Y hablábamos también de la hospitalidad. ¿Se recuerdan? Que dábamos algunos ejemplos de hospitalidad que en algún momento dentro de la congregación se han dado, y si nos damos cuenta cada vez que se habla, que pasan los cortos de las personas que hablan en relación a el por qué siguen en la iglesia, ellos decían que por amor, que por la amistad, que por el cariño mostrado dentro de la congregación. Entonces Dios nos llama para esas 3 cosas: en el camino, la oración, el amor al prójimo y la hospitalidad. Ahora, cuando nos vamos a 1 de Pedro 5:10 dice: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, es en relación a estas 3 cuestiones que acabamos de hablar. Dice: el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y es que concluíamos la semana pasada que todos en la iglesia somos útiles para el servicio. Todos. Por eso les decía, no importa si nos toca dar escuela dominical, lo que sea, Dios nos llama a ser útiles. Y ese servicio es el que nosotros tenemos que darlo, y ahora viene a dividirnos 3 características. Por ejemplo, dentro de la congregación tenemos pastores, tenemos líderes en diferentes ministerios y tenemos la congregación en general. Ahora, una breve historia. Ayer hablaba con una persona y me decía que cuando él empezó a venir a la iglesia se enfrentó también con problemas dentro de la familia por la incomprensión de que sus padres habían sido siempre católicos, lo habían bautizado, le habían dado la confirmación y todo, o sea, toda la liturgia del catolicismo. Pero en algún momento pues llegó también un mensaje de un joven, de otro joven, que a través de ese conducto él pudo conocer Iglesia del Nazareno, zona 6. Esa forma en cómo él comenzó a dar sus primeros pasos dentro de la iglesia, yo sé que es como todo bebé. Cuando nosotros empezamos a venir siempre hay tropiezos porque no solamente venía a la iglesia y ahí la transformación fue total, sino que es un proceso que Dios nos va llevando, ¿verdad? Entonces él me decía que en algún momento hubo partes de que tuvo que enfrentarse a ese proceso. Posterior, él cuenta que hermana Telmi, en un 31 de diciembre, yo creo que de aquí los jóvenes se iban a un retiro. Dice que hermana Telmi no lo había visto dentro del servicio de Acción de Gracias del 31 acá en la iglesia, y en lo que hacían los preparativos y que venía el bus y todo, dice que hermana Telmi lo vio bailando aquí en la esquina. Y dice que hermana Telmi le dijo: Patojo, ¿y no eras el que estabas en la iglesia? Sí, hermana. Dice que fue tanta la cuestión que le dijo: no, déjalo y venite, vamos, andate con nosotros. Pero es que no, o sea, yo no voy a ir, le dijo él, porque no tengo dinero y mis papás pues no tienen para darme. Le dijo: no, aquí te vemos cómo hacemos para que te puedas ir. Y del baile salió al bus, y del bus al retiro que tenían.
Dice que eso fue una de las cuestiones que él siempre cuenta que le marcó su vida. Posterior, tuvo la oportunidad de seguirse congregando con los jóvenes. Después lo llamaron para ser líder de jóvenes en unas elecciones y posterior conoció aquí a su esposa y tuvo el llamado para ser pastor. Ahora mi hermano Paco pastorea la iglesia en San Rafael, en zona 18. Él siempre cuenta esto y yo ayer hablaba con él en relación a este tema, el tema del servicio. Le digo, ¿cómo fue tu encuentro en relación a sentir el deseo de ser pastor? Y me decía, mira, me dijo, no encuentro la forma de cómo explicártelo en breve, pero te voy a decir que lo principal es la relación entre el ser humano y Dios. Porque Dios no va a llamar a alguien con el cual no tenga relación, me decía. Y en este caso yo no puedo decir, Dios me llamó solo porque, fíjate que fue como un tema de que se me apareció un ángel y me dijo, mira, vas a ser pastor o algo así. Me dijo, no, o sea, en el hecho de que cada vez que nosotros nos metemos a relacionarnos con Dios, Dios nos va dando a nosotros la sabiduría, nos va abriendo el conocimiento y nos va dando la visión de cómo poder llegar a servir dentro de la iglesia. Y yo aquí tenía una parte que se llamaba la zarza. ¿Se acuerdan a quién fue el que se le encendió la zarza para hacer? Moisés. Y nosotros consideramos que siempre el tema es que tiene que haber algo sobrenatural que nosotros podamos ver para considerar que así como llamó a Moisés, a mí también me tiene que llamar así, pues, y precisamente no siempre se da eso. No sé, hay algunos que los ha llamado a través de sueños, les ha revelado Dios a través de su infinita misericordia qué es el qué hacer dentro de la iglesia. Algunos podríamos decir que lo hemos visto a través de una oración, otros a través de un ayuno, otros a través de una alabanza, otros a través de una adoración, otros a través de una prédica, otros a través de una escuela dominical. O sea, no podemos encasillar que Dios llama a las personas de una forma u otra. Dios siempre llama a aquellos que están dispuestos, pero también a aquellos que tienen una relación constante con Dios. Hermano. Exacto. Y cuando Dios nos llama a servir, tenemos que nosotros estar dispuestos a hacerlo. Claro, en algún momento, como lo hemos estudiado varias veces, han habido, por ejemplo, el tema, se nos viene rapidito tal vez Jonás, ¿verdad? Que el Señor lo llamaba y él por tratar de huir y todo, y conocemos la historia. Muchas veces tal vez nosotros en nuestro corazón sentimos el deseo de servir, pero no sabemos cómo. ¿Y ese cómo quién se los da? Dios. Dios a través de la revelación, Dios a través de la comunión. Algunos otros sentimos temor, algunos otros sentimos miedo de poder en algún momento pararnos y poder dirigir. Pero en relación a la primera persona o al primer ministerio dentro de la iglesia, el pastorado. A Dios gracias, yo creo que el hermano Sencente lleva aquí con nosotros, el pastor, 12 años, creo yo, si no estoy mal, 12 o 13 años con nosotros. Y durante ese tiempo nosotros hemos escuchado de cómo fue que el Señor lo llamó a él para el pastorado. Y ahora pues Dios a través de él nos sigue hablando en esta congregación. También está el tema de los líderes. Podemos los que estamos aquí en algún momento tener un ministerio al frente y poder ser líderes de lo que Dios nos ha llamado.
pero también está la congregación en general. Aquellos hermanos que dicen, mire hermano, yo actualmente considero que pues no tengo ningún ministerio, no tengo ningún llamado a servir, pues trato de estar congregándome aquí todos los domingos, todos los martes, sea cual sea la situación que nosotros digamos, hermano, yo me considero como una persona pues en términos generales normal dentro de la congregación porque no tengo algún privilegio para lograrlo o para hacer dentro de la iglesia, pero es lo que ahora queremos llegar a este punto. Si usted o los que estamos aquí en algún momento podamos pensar, hermanos, nosotros no tenemos algún privilegio, créanme que hoy vamos a entender que sí lo tenemos. Porque el servicio, como decíamos, tan importante dentro de la iglesia, pero también allá afuera. Porque la necesidad que nosotros tenemos aquí de congregarnos y de alabar y adorar a Dios, también allá afuera hay gente, hay personas, hay amigos, hay familiares que necesitan ver a alguien que en medio de cualquier circunstancia podamos decir, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y hoy cantábamos en la última adoración, ¿se recuerda? Que decía que Dios es el que crea en nosotros y el que transforma nuestra vida. Pero nosotros también tenemos que estar dispuestos a decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí a servir dentro de la congregación, pero también envíame a mí a servir allá afuera en un mundo necesitado. Nosotros debemos de ser contracorriente por un mundo que se está cada vez perdiendo más y más y más y los valores se están perdiendo, las cuestiones morales se están perdiendo. Y podemos decir en algún momento, o sea, el mundo ya no tiene arreglo, pero ¿a quién llama Dios a que nosotros, o sea, Dios nos llama, perdón, a nosotros a hacer esa contracorriente, esa forma de hablar, de ser y de actuar, y no solamente de estar diciendo, sino también mostrarlo en los momentos más difíciles. Cuesta, hermanos. ¿Es incómodo el evangelio? Hermana Alicia decía aquella vez que el evangelio es incómodo. Y es que es incómodo, ¿por qué? Porque decíamos, ¿a quién? El que está haciendo el pecado le va a gustar que le diga, mira, deja de estar pecando, deja de estar mintiendo, deja de estar, no sé, hablando falso testimonio, lo que ustedes consideren. Es incómodo para esa persona, pero ¿por qué? Porque la luz, cuando entra en las tinieblas, disipa y pone al desnudo todo aquello malo que el ser humano esté haciendo. Así que el evangelio es incómodo, sí, hermanos. En algún momento a usted le pueda crear un cierto grado de conflicto decir la verdad, claro que va a costar y claro que va a causar, pero ¿a qué nos manda Dios? ¿A que ocultemos o a que digamos la verdad? ¿A que, qué decía el Señor? Que nadie enciende una luz y la pone abajo del almud o lo que nosotros querramos, sino que lo ponemos en lo más alto. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. No que nosotros pasemos desapercibidos en esta sociedad, sino que a través de nuestras acciones y a través de nuestro testimonio principalmente nosotros podamos dar esa luz. Así que el llamado es para todos. Y hermano, ¿cómo va a tener usted un llamado y cómo va a saber usted de lo que tiene que hacer dentro de la congregación y allá afuera? A través de la relación con Dios, a través de la oración, a través de congregarnos cada vez que podamos, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través del ayuno, solamente. Y estar en contacto directamente con Dios todos los días. Ahora, cuando nosotros empezamos a servir, cuando el Señor nos llama a servir, primero lo tenemos que hacer con entrega. Y quiero que vayamos a 2 Corintios 12:15. ¿Alguien que me pueda ayudar con la lección?
con la lectura, perdón. Si quieren empezamos desde el versículo 14. Leemos 14 y 15. Gracias. Segunda de Corintios 12, 14 y 15. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún lo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Sea más o menos. A veces dentro del ministerio es bien complicado llevar a cabo una tarea ya sea de alabanza, ya sea una tarea de niños, ya sea una tarea de escuela dominical, ya sea una tarea de pastorado. ¿Por qué? Porque a veces, tal vez para el sentimiento que tenemos las personas que Dios nos ha llamado en algún momento, nosotros queremos que todo lo que nosotros querramos hacer y emprender se dé al 100%. Pero hay momentos en que vienen las luchas, en que vienen las pruebas, en que viene incluso el desánimo. Y decimos, ay, o sea, yo hubiera querido que hoy en escuela dominical estuviéramos unos 30, 35, o que todos los que estuvimos en el devocional nos pudiéramos quedar, que sintiéramos ese deseo, ese anhelo por quedarnos, porque nuestra vida sea cada vez más y más transformada. Y tal vez, hermano Josué, que en algún momento ha compartido también escuela dominical, cuando uno ve y dice, pero si éramos, ¿qué? O en la mañanita éramos 60, 70 y ahorita nos hemos topado a veces con escuela dominical de 10, 12 personas. Y nosotros decimos, Señor, fortalécenos. Y quisiéramos entender por qué, pudiéndonos quedar, no nos quedamos. Y yo le preguntaba a mi hermano, a Paco, le preguntaba, mira, durante el corto tiempo que tenés de ministerio, ¿te ha pasado algo similar? Sí, me dijo. Porque a veces nosotros llamamos, evangelizamos, tiramos la red, me dice, hacemos esto, hacemos lo otro, y vemos que la gente, no el 100% me dice, sino que hay cierta gente que se resiste a tratar de dar un poco más, no para mí, me decía él, porque no es a mí al que al final de cuentas me tienen que agradar, porque yo solamente soy vocero de Dios, solamente soy su siervo, me dice, pero yo he entendido, me dice él, que el desánimo puede siempre estar tocando a la puerta y el enemigo puede estar siempre tratando de sembrar en el mente, mira, pero ¿para qué seguís invitando? ¿Para qué seguís diciendo, miren, quédense en la escuela dominical, miren, vamos a aprender algo nuevo? ¿Para qué el ministro de alabanza dice, miren, vamos a estar ensayando a partir de las 7, son las 7:30, 8 menos cuarto y 1 o 2 aparecen? Y el día domingo quiere que las cosas salgan bien dentro de la alabanza y la adoración, y tal vez, Sofi, eso tú tienes un poquito más de testimonio en eso, y las cosas no salen como en el ensayo porque alguien no pudo venir, porque otro se incorporó, porque a alguien se le olvidó. O sea, lo que sea, hermanos, el desánimo siempre está ahí tocando la puerta para las personas que tienen a cabo un ministerio. Ayer con hermana Nidia decíamos, ¿qué vamos a hacer para el otro sábado? Porque estamos tratando de preparar todo para los niños, y Dios sabe que lo estamos tratando de hacer, tratando de hacer de la mejor manera, perfecta, pero con amor. Hermano Josué ha estado también en ese proceso, Raquelita también ha estado dentro de ese proceso. Hemos recibido apoyo también financiero de algunos hermanos para esta actividad. Y de verdad, en algún momento con hermana Nidia hablábamos, ¿qué pasaría si al final todo el tema de los bloqueos continúa? Y
los niños que nosotros pensábamos tener no vienen, o tal vez solo viene la mitad. Que las personas que tienen a cabo el show de niños por X o Y razón no puedan lograr pasar. ¿Qué vamos a hacer? Pero hablábamos con la hermana Nidia y decimos, bueno, eso es lo que en nuestro escenario como humanos nosotros creamos, pero Dios ya sabe qué va a pasar el otro sábado. Y entonces ahí es donde debemos de descansar. Hermanos, no basta solamente en algún momento de emprender y emprender y emprender, sino también en algún momento pararse y saber que Dios tiene el control de todo aquello que nosotros querramos. Que a nosotros se nos puede pasar y nosotros no podemos ir a liberar todos los bloqueos para que el grupo que va a venir esté aquí. Nosotros no lo podemos hacer, solo Dios. Y con eso nosotros tenemos que seguir en lo que a nosotros corresponde, hacer todo con amor. Dios se encargará del resto. Entonces Pablo aquí nos está diciendo el desgaste. Es desgastante, pero me decía Paco, nosotros tenemos que entregarnos. Y cuando nosotros empezamos a entregarnos al ministerio, van a haber situaciones a que nosotros mismos en algún momento podamos sufrir de alguna forma de crítica, me decía él. Decía, ay Dios, es que el pastor que nos vino ahora, para mí no mucho, fíjense. Y el ministro de alabanza se le salen mucho los gallitos, que la persona que está tocando la batería como que se está desahogando ahí, toda la tensión que tenía toda la semana la está dejando en la batería. O sea, hay muchas cuestiones que en algún momento nos pudieran llegar y decir, por ejemplo, tal vez a las maestras de escuela dominical de niños o de iglesia infantil que en algún momento digan, ay no, si hermana Marita va a dar la clase. Tal vez algún niño inocente lo pueda decir y pueda llegar a nuestros oídos. ¿Y cómo recomponernos? Decir, ay, no, yo no vuelvo a dar la clase porque tal vez yo la estoy dando mal. Pero no, hermanos, para los que servimos, esto tenemos que entender que nosotros solo somos administradores. Hermana Alicia, perdón. Hay un texto que dice en Isaías, ellos corrían y yo no los envié. Entonces, muchas veces nosotros queremos correr con esfuerzo propio y muchas veces sin llamamiento. Cuando hay un llamamiento de Dios, recuerdo que la vez pasada tal vez hablamos algo con usted, cuando me decía usted, ¿y por qué Jeremías, con todo lo que le pasaba, él insistía? Porque el llamamiento es irrevocable. Cuando Dios llama a una persona, miremos a Jonás, como lo mencionó usted. Jonás quiso huir, pero no pudo, porque su llamamiento es irrevocable. Pero nosotros a veces corremos, pero Dios no nos ha enviado, porque creemos que lo que trajimos del mundo, el don que teníamos, lo queremos introducir en la iglesia. Y ese es el fracaso nuestro. Entonces, ¿a qué nos ha llamado Dios? A averiguar de veras, de rodillas, en ayuno, en oración, cuál es nuestro llamamiento. Porque no se trata de hacer las cosas en la carne. Yo me recuerdo que me decían a mí, cuando yo estaba en el frente, en la iglesia presbiteriana, que estaba yo al frente, me decían, hermana Alicia, ¿por qué no me pone a predicar? Me decían, así, pero ahí están las esquinas, les decía yo, ahí se puede predicar, ahí se puede empezar, pero a veces nosotros queremos figurar, entonces Dios nos va a mandar desde abajo, para que nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere con nosotros. Pero nosotros a veces queremos ocupar cargos en la iglesia sin ningún esfuerzo, solo por mis méritos. Pero entonces ahí es donde tiene que estar el llamamiento de Dios. Dice la palabra de Dios que
Los dones los da el mismo Espíritu. Entonces, dentro de la iglesia se tiene que mover el Espíritu Santo para que le vaya dando a cada quien los dones. No es cuestión que yo me lo voy a adjudicar o porque en el mundo era músico, pues ya lo voy a poner a que sea músico en la iglesia. O que porque en el mundo era secretaria, que es secretaria. Es que no es esa la forma. Dios nos ha llamado a la santidad. La iglesia no es un juguete. La iglesia tiene que estar, dice el Señor que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Pero la iglesia ahora está tan contaminada que, por eso dice usted, hay muchos que no se quieren quedar. A veces ven testimonios o a veces no están dirigidos por el Espíritu. Entonces tenemos que clamar, aunque no nos vean bien, aunque no seamos agradables a los demás. ¿Y qué quiero agradar yo, a los hombres o a Dios? Tenemos que señalar el pecado y aunque no nos quieran. Ese es un don también de exhortación. Y cuando usted está ahí al frente, usted está profetizando. ¿Y qué es la profecía? Exhortación, edificación y consolación. Entonces, eso es lo que debe prevalecer en la iglesia. No somos nosotros, es Dios. Dios en nosotros. Si mi pueblo se humillare, dice. Pero yo le voy a contar algo para gloria de Dios. No voy a pensar. No. Cuando yo llegué a la iglesia presbiteriana, habían unas poquitas personas. Dios me llamó al frente de la iglesia, se quedó todo aquello porque yo sí denuncié el pecado que había. Pues yo no sé, todo fue dirección de Dios, hasta se levantó un acta allí, se fue el pastor que teníamos, no estábamos de acuerdo, él estaba en la carne y llegaba solo una vez a la semana. Bueno, nosotros venimos a darnos cuenta, el Espíritu se fue moviendo, bautizando con tu Espíritu Santo. Y la iglesia, después de haber, como dice usted, que se quedaron 1, 2, 3, la primera vigilia se quedaron 7, la segunda vigilia 14, la tercera vigilia 21. Así íbamos a la iglesia, porque había un pueblo que oraba y que denunciaba el pecado. Entonces ahí se despertaron los dones. Hermanos, estamos viendo lo que está pasando. Estamos viendo todos los acontecimientos. Ya Cristo viene. Ya no vengamos solo a calentar bancas. Pongámonos de rodillas, clamemos a Dios. Ya no, la iglesia no es un club. Ya no es para irnos a Israel, gocémonos en el Señor. Pero poniendo en práctica lo que Dios, al llamamiento que Dios nos ha dado. Y estemos seguros que ese llamamiento es de Dios y no de nosotros, porque si no, ellos corrían y yo no los enviaba. A ellos dice el mundo, les parece cosa extraña que no corráis en vuestros desenfrenos y os ultrajan. Ahí lo dice Pedro. Nos ultrajan, pero ¿qué importa? Yo publico, si le digo a Dios, lo alabo, lo adoro. Si me van a querer, que me quieran. Si no, yo voy a agradar a Dios. Yo no me voy a avergonzar jamás del Evangelio. Él es todo para mí, que sea todo para nosotros. Y vamos a ver si nuestra iglesia va a ser llena del Espíritu Santo en todo, porque va a derramar el Señor de su Espíritu. Amén. Gracias, hermana. Y cabal, como usted decía, Jeremías, cuando Dios le dice, ve y diles, ve y diles, ve y diles, ve y diles. Y Jeremías muchas veces se frustró porque encontraba el corazón del pueblo, lo encontraba duro. Pero él, como hablamos, y por eso tal vez se le llamaba Jeremías el profeta llorón, porque cada vez que él veía frustrado todo, en teoría, frustrado todo aquello que Dios le había mandado, él pensaba que el desgaste que él estaba teniendo no estaba dando los frutos. Pero Dios nos enseña hoy que no es nuestra iglesia,
sea, el pastor en algún momento lo ha hecho, o sea, no es la iglesia. Y no sé, en algún momento ustedes han escuchado cuando hay pastores que dicen mis ovejas. Es que le voy a decir a mis ovejas. Digo yo, si el único que dio su vida por nosotros es Jesucristo. No puede decir mi iglesia, mis ovejas, mis líderes, porque todo depende del único que dio su vida por rescate a nosotros. Y a veces dentro de las iglesias es bien difícil llevar a cabo un evangelio agradable para Dios, porque a veces se lo queremos dar al yo, al usted, a la persona, pero no enfocado a lo que Dios llama, porque cuando Dios llamó imagínense que como decía alguien, que se estuviera predicando acerca de los padecimientos que ustedes como cristianos van a tener. Mire, hermana Margarita, el Señor la llamó y padecerá usted junto con Él. Imagínense que hermana Margarita pocas veces va a decir amén, ¿va? A que yo le dijera, hermana Margarita, mire, usted profetice, declare, decrete y todo eso, que todo le va bien, y yo creo que ahí, hermana, o sea, ¿me entienden? A veces el púlpito, como decía hermana Alicia, está lleno de personas que en algún momento tal vez tuvieron el deseo y vieron la oportunidad de poder decir, yo quiero servir al Señor. Y tengo la habilidad de las palabras, tengo la habilidad, tengo la gracia, de vez en cuando me salgan algunas chistoretes y llamo la atención de la gente, tenemos luces, tenemos esto y tenemos lo otro, pero ¿será que en realidad es un llamado convincente del que Dios sí lo llamó a hacer las cosas? Y yo rápidamente con esto voy concluyendo. Yo varias veces me quise meter al tema de la alabanza y la guitarra, y decía yo la guitarra y la guitarra y la guitarra. Hasta hermana Telmi me prestó una guitarra que yo creo que todavía me la sigue reclamando hermana Telmi. Me prestó una guitarra, yo en mi desorden, no sé ni en dónde la dejé, no sé ni a quién se la presté. Hermana Telmi me decía que tenía un cariño, yo lo quise hacer, después dije no, voy a comprar, o sea, como a la tercera, cuarta vez o quinta vez que me quise meter a tocar guitarra, hasta yo mismo compré mi guitarra y luego eso la regalé como a los 2, 3 meses. Y vaya que no está Elmer acá. Elmer Yumán, yo creo que en algún momento sí, ya se desesperó de que cada vez yo le decía, no, ahora sí, vamos, hagámoslo. Y tal vez en algún momento hemos tenido tal vez ese sentir de decir, es que Dios puso en mi corazón, pero ¿será que en realidad nosotros tenemos la convicción de saber que Dios nos ha llamado a eso dentro de la iglesia? Para el pastor, para los líderes, habla aquí Pedro que tenemos que buscar con amor, primero, saber que lo tenemos que trabajar con pasión, porque si no hay amor y no hay pasión, primero para con Dios y luego para las personas, no vamos a lograr hacer mayor cuestión y lo único que vamos a estar haciendo es gastar nuestro tiempo. Ser solamente un canal para llevar el mensaje sin nosotros estar aprobados. En un momento yo entendí el tema de la aprobación y el respaldo. Dios siempre va a respaldar su palabra, quien quiera que esté al frente. Pero decía, pero ustedes los que llevan eso no busquen solamente el respaldo, busquen ser aprobados como siervos para poder llevar su palabra. Porque aprobación y respaldo no es lo mismo. Dios siempre va a respaldar su palabra. Y concluimos para la congregación en general, y aquí vamos pastores, vamos líderes, vamos toda la congregación, desde el más pequeño hasta el más grande. En algún momento tal vez nosotros hemos escuchado a alguien decir, es que en esa iglesia yo ya no quiero ir porque ahí no se siente la presencia de Dios. Es que ahí no se siente el fuego, no se siente la unción. Y es que definitivamente entrar a una iglesia no precisamente se tiene que sentir la presencia de Dios. Si usted no ha orado durante toda la semana, ¿cómo pretendemos que al entrar aquí vamos a sentir la presencia de Dios? La presencia de Dios va a estar el día
que usted en la cocina, en el cuarto, en la habitación, en el baño, donde quiera que usted lo busque de corazón. Ahí va a estar la presencia de Dios. Exacto, nosotros somos el templo. O sea, Dios siempre va a habitar con nosotros. Aquí lo único que vamos a hacer es, como congregación, alabarle, adorarle, escucharle y tener una comunión íntegra con Él. Pero la presencia de Dios, hermanos, todos tenemos que buscarla todos los días, a todas horas. Así que si el día que usted vuelva a escuchar a alguien que le diga, es que hermana, ahí en esa iglesia no se siente la presencia de Dios, dígale, tiene razón hermano, o tiene razón hermana. La presencia de Dios usted la va a sentir el día que usted doble sus rodillas y se acerque a Dios confiadamente y en humildad y en exaltación y reconociendo que Él es el único que va a transformar nuestras vidas. También hemos escuchado la palabra que dice, hermano, ore por mí, es que Dios a usted sí lo escucha. Tanto ha sido esa forma dentro de la congregación, hermano, ore por mí porque a usted sí lo escucha, como, venga hermano, yo quiero orar por usted. Hay personas que lo hacen de buena forma, del hecho de, venga hermano, voy a orar por usted. Y hay hermanos o hay personas que buscan eso para tratar de manipular a la gente. En todos nosotros tenemos que estar delicados. Dios en los problemas, preguntémonos, ¿quién es el primero que quiere Dios escuchar? Por ejemplo, si hermana Nidia tiene un problema y ella quiere hablar con Dios y Dios quiere saber de ella, ¿quién es la primera persona que Dios quiere escuchar? ¿Al pastor, al líder o a ella? A ella. Porque solo nosotros sabemos y sentimos lo que estamos pasando. Nosotros somos los primeros que tenemos que abrir esa brecha para poder acercarnos a Dios. Claro, la consejería, la mediación, la intercesión y todo eso también es parte de esa forma de relacionarnos y tener en comunión con Dios. Pero Dios siempre a nosotros nos va a querer escuchar. Y hermanos, no es que al pastor, al líder, Dios lo escuche más. Es simplemente que nosotros en algún momento en nuestra vida tenemos que quitar todo aquello que hace bulla entre la relación entre Él y nosotros. Quisiera darles un ejemplo y con esto concluir, pero no sé si era Samuel o Saúl, cuando le mandaron a que matara todo hasta los animales del enemigo. Y cuando él se trata de acercar, le dice, ¿pero qué es ese ruido extraño? Es Saúl, ¿verdad? Perdón, gracias. ¿Qué es ese ruido extraño que escucho? Y tal vez muchas veces en nosotros puede estar pasando eso. Tal vez nosotros tenemos algún problema, alguna situación, alguna circunstancia, alguna debilidad, alguna batalla que no queremos entregársela a Dios y creemos que nosotros mismos podemos salir de eso. Nosotros no permitamos que entre Dios y nosotros haya ruido, sino hay una comunicación directa, fluyente y todo, y dejemos a un lado todo como congregación, y no estoy hablando solamente de líderes, del pastor y de la congregación, sino en general en todos, mantengamos una comunicación, una comunión fluida con Dios, porque eso es lo que Dios nos llama. Dios cuando nos presentemos allá arriba no nos va a decir, ¿y a qué congregación ibas? Vos sos de Iglesia del Nazareno, Vida Abundante. Pasa adelante, porque el pastor fue un gran siervo para mí. No, hermanos, la salvación es personal. Sí, claro, hermana Alicia. Solamente quisiera acerca de lo que decía usted del pastor, de los pastores. Es cierto, ellos no nos salvaron, ni nadie, solo Jesucristo. Pero recordémonos que ellos son los que velan por nosotros, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios
que los obedezcamos y que veamos también cuál sea su conducta y que los imitemos. Entonces, recordémonos que ellos son los ángeles de las iglesias. Ahí en Apocalipsis está representado como los ángeles de las 7 iglesias, ¿no? Entonces ellos son los que tienen que velar por nosotros y ellos tienen una responsabilidad mayor porque tiene que ver pues por cada una de las ovejas. Entonces nosotros tenemos que someternos también a ellos. Si a nosotros no nos parece lo que sucede, pues sin dividir la iglesia, sin hacer nada, pues mejor me voy. Pero él es responsable, el pastor, como yo soy responsable por mi vida. Entonces, sí, yo me tengo que sujetar a la iglesia, al pastor, a los líderes, ¿verdad? Porque todos somos un cuerpo y la cabeza es Cristo. Entonces, mi brazo se va a mover conforme también se va moviendo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero el responsable de todo, de toda la iglesia, es el pastor, ¿verdad? Él es el que tiene que tenerlo y tenemos que respetarlo y tenemos que obedecerlo. Por eso es que él tiene que mantenerse en una comunión constante de Dios para estar viendo por las ovejas. Y ahora les digo una cosa, no solo el pastor, todos nosotros como cuerpo de Cristo estamos obligados a orar los unos por los otros. Porque es cierto, no va a decir es que el hermano a usted le oye, es que es cuando estamos juntos, ¿verdad? Porque ahí envía bendición y vida eterna. Y aunque no estemos ahí, pero que estemos en el mismo sentir. Entonces, si vamos a pedir oración a otra persona, la vamos a pedir para que apoye, porque también yo no voy a dejar solo orando a los hermanos por mí y yo no voy a orar. Yo voy a ser la que voy a empezar. Entonces vienen los hermanos a reforzar esa oración para que haya una intercesión. Gracias, hermana. Claro, el papel que juega el pastor dentro de esta iglesia y dentro de las iglesias que se han levantado es lo principal. Es la forma en cómo, por eso hablábamos del llamado pastoral dentro de las iglesias. Una vez le contaba a la hermana Alicia que yo hace como 12 años, cuando yo comencé, cuando empezó lo del proyecto de niños y todo, que estaba con Carlos, yo ayudaba mucho a los niños. Luego, gracias a Dios, conseguí trabajo, pero por el tema de la contabilidad me tocaba venir 2 veces entre semana. Y a veces los niños, cuando a uno ya lo miran con pantaloncito de tela y una camisa, me empezaron a decir el pastor, ahí viene el pastor, ahí viene el pastor. Y pues una vez hablando con el hermano José Luis le dije que habían momentos en que yo sentía el deseo de ser pastor, pero yo le decía a él me dio, conociendo al hermano José Luis, él me dio muchas cuestiones y yo le fui muy agradecido y cabal llegué a la conclusión. Al final esto no es, el tema del pastorado no es una profesión, que nosotros podemos decir, hablábamos con Paco ayer, ahorita quiero ser pastor, pero ya dentro de 2 meses, 3 meses, no, mejor no, me cambio de carrera, mejor, ahora voy a ser mejor ministro de alabanza. Creo que no, hermanos, esto es un llamado, es un don que Dios da. Lastimosamente también se ha utilizado el pastorado para muchas otras cuestiones que son ajenas a lo que Dios en su misericordia quiere para la congregación. Los líderes también, hermanos, los maestros, las maestras, todos Dios nos ha llamado y debemos de ser obedientes. Y nosotros como congregación en general, seguir anunciando las buenas nuevas de salvación de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y terminamos con esto. ¿Se recuerdan que decía Pedro y hablábamos hace 3 semanas, 4 semanas? ¿Que somos qué? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Falta uno. Real sacerdocio,
Nación Santa, pueblo adquirido por Dios, falta uno. ¿Ah? ¿Cómo? Linaje escogido. Así que somos esas 4 cuestiones que Dios nos ha llamado. ¿Para qué? Entonces ahí sí ya entendemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros para llevar a cabo una misión, anunciar las buenas nuevas de salvación, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que eso es para todos nosotros. Señor, te damos gracias, bendito Padre, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Señor, también por tu exhortación. Gracias, Señor, también por tu revelación. Gracias, Señor, por tus instrucciones, por tu guía, Padre. Señor, gracias porque tú nos permites seguir escuchando de tu palabra. Gracias, Señor. Permite que nosotros sigamos teniendo ese deseo de poder quedarnos siempre en escuela dominical, de ser parte, Padre Celestial, de esta fiesta, Señor, espiritual que tú siempre, Señor, a través de las enseñanzas, tú quieres acercarte un poco más a nosotros para que nosotros podamos, Señor, resolver toda duda, Dios, para que la revelación, los secretos, Señor, sean dados por ti a través del maestro o de la maestra que tiene tu palabra. Señor, gracias por tenernos en esta congregación. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu iglesia, Dios, de esta iglesia que tú, de este templo que tú, Señor, permitiste formar hace casi 50 años. Gracias, Padre Celestial, porque desde entonces ya sabías que nosotros íbamos a ser parte de la congregación. Te alabamos, te glorificamos y te exhortamos, Señor, te exaltamos, perdón. Y te rendimos a ti, Señor, nuestras vidas, Señor, para que sea agradable a ti, Dios, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensamos, Señor, y todo lo que propongamos hacernos, Señor, sea a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús damos gracias. Amén. Gracias, hermanos. Gracias por acompañarnos una lección más, deseamos que haya sido de bendición. Les esperamos la próxima semana. Dios les bendiga.